Buenas tardes, asesora Marta Guerrero. Mi nombre es María Isabel Ortega García. Mi exposición del tema es Investigación de los Derechos Humanos. Soy de la generación 33 del grupo 056. Mi tema fueron los jornaleros mixtecos en el estado de Guanajuato, los derechos humanos y la diversidad cultural. Tuve una introducción. En mi tema de investigación, los jornaleros mixtecos en el estado de Guanajuato, se habla de la problemática de esta parte de la población, ya que en múltiples ocasiones es violentada en sus derechos humanos. Por este motivo es de suma importancia la implementación de proyectos en donde se exponga a todo lo que tenemos derecho, porque así no se violenten más nuestros derechos, ya que ellos son una parte fundamental para el resguardo de nuestra diversidad cultural. Los derechos humanos son una serie de derechos a los que tenemos derecho por el simple hecho de ser humanos, a los que todos tenemos derecho, no importa nuestro color de piel, nacionalidad, edad. La diversidad cultural es la diversidad de culturas entre nuestros países, quienes poseen lenguas indígenas, tradiciones, música, bailes y artesanías. Dice, todos ellos poseen derechos sin importar su cultura. Al contrario, la sociedad está en la obligación de resguardar y de cuidar de los derechos de todos los pueblos indígenas para cuidar de la cultura de cada estado y país. Se relacionan entre sí porque depende de los derechos humanos para garantizar la diversidad cultural y así preservar nuestra riqueza cultural. Este, Dice, mi comunidad es Purísima del Rincón del estado de Guanajuato y mi objeto de estudio fueron los indígenas mixtecos explotados en campos agrícolas de Guanajuato. Como se puede ver en esta imagen, es de que cada vez llegan más indígenas a nuestro estado en las etapas de las jornadas. Y luego dice, ay Dios mío. Es importante proteger los derechos humanos en mi estado porque es el destino de muchos jornaleros agrícolas que vienen de muchos lugares de la República para intentar ganarse la vida. Muchos de ellos son indígenas, mixtecos y son violados sus derechos humanos pues no cuentan con las condiciones adecuadas para laborar. La migración ha aumentado recientemente como un fenómeno inevitable, que surge debido a la falta de oportunidades económicas y desarrollo en las zonas vulnerables. La principal población que migra son del sector agrícola debido a la transformación de los entornos de rurales a urbanos. El planteamiento del problema. Bueno, yo elegí este problema de la explotación de los jornaleros mixtecos en territorio guanajuatense y este problema consiste en que un 30% de los jornaleros son niños. Son niños. Y estos niños están negados a sus derechos, como podría ser el derecho a una vivienda digna, el derecho a jugar, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Ajá, entonces, un 30% de jornaleros son niños y ninguno cuenta con condiciones adecuadas para laborar. Constantemente se han violado sus derechos humanos. No se está cumpliendo con cuidar la diversidad cultural, pues la mayoría de ellos hablan otra lengua y visten su vestimenta típica de acuerdo al estado del que vienen. Esto genera discriminación y exclusión entre la población. Este grupo social padece pobreza y emigran con sus familias para buscar una vida mejor. Esto ha generado que se incorporen al trabajo tanto mujeres como niños. En un principio los hombres eran los únicos que trabajaban en el campo y las mujeres se dedicaban a cocinar los alimentos y al cuidado de los niños, pero conforme ha pasado el tiempo se han incluido los niños y las mujeres al trabajo en las jornadas para generar mayor ingresos para la familia. Entonces, estas familias están expuestas a explotación laboral, trabajo infantil, falta de acceso a servicios de salud, educación, vivienda digna y entre otros, lo que convierte a esta parte de la sociedad en una población vulnerable y la prueba de esto
es que es lo que ya se ha mencionado, ¿no? ¿Cuántos de sus derechos humanos han sido violados? Entonces, durante años hemos oído hablar de derechos humanos y el resultado de ellos, pero ¿cuántas veces los hemos visto que se cumplan? Pues realmente muchas veces no se cumple esto de los derechos humanos. Ajá. A lo mejor por la ignorancia propia de nosotros que ni siquiera sabemos cuáles son nuestros derechos. Bueno, la diversidad cultural, pues la mayoría de ellos hablan otras lenguas, entonces hay discriminación y exclusión. Dice, los objetivos y las preguntas de mi investigación. Los objetivos que busco lograr son la información de lo que está pasando en mi estado, para concientizar de que está mal lo que está sucediendo y de que todos podemos ayudar a frenar esta situación. Considero que nuestro país, no solamente mi estado, que es Guanajuato, no tenemos la suficiente educación en el tema de derechos humanos porque la mayoría de la población desconoce sus derechos y en múltiples ocasiones son violados sus derechos humanos, en especial en esta población de migrantes jornaleros que desconocen sus derechos y aceptan las condiciones difíciles en su estado, en su estadía por el estado. A lo mejor por la ignorancia que existe en el tema, pues muchos de ellos no saben ni leer ni escribir por la falta de estudios y de oportunidades en sus estados. Bueno, el objetivo uno sería la divulgación de los temas en derechos humanos entre los jornaleros y la sociedad en general. El objetivo 2, mejorar el ambiente laboral, mejorar las condiciones de las familias mixtecas que tengan mejores pagos y incluir a las familias de los jornaleros en programas de salud y de apoyos para ellos. Dice, el problema que elegí es importante tratar porque debemos dar a conocer lo que se está haciendo mal. No podemos permitir las injusticias para algunas personas solo porque son indígenas. Tenemos los mismos derechos y obligaciones como seres humanos y se debe castigar a quien no cumpla con estas normas a las que tenemos derecho. La información y la investigación deberían ser parte obligatoria en nuestra vida diaria para tener el conocimiento de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Se habla siempre de los derechos humanos, pero casi nadie tiene el conocimiento de cuáles son, y si los conocemos, ¿cómo sabemos si realmente se nos están cumpliendo? La diversidad cultural es importante para resguardar a nuestra identidad, son nuestras raíces, y nadie tiene derecho a discriminar a una persona por estas condiciones. Estas familias mixtecas jornaleras se convierten en un sector que se ve afectado por la pobreza y exclusión social, desde múltiples expresiones, convirtiéndose los niños y las niñas y adolescentes en los más afectados en su proyecto de vida. ¿Dónde queda su derecho a la educación? A ninguna discriminación, al derecho a un lugar seguro donde vivir, al derecho a jugar, al derecho a la salud o el derecho al que protejan sus derechos humanos, y muchos más como la igualdad de seres humanos. La delimitación espacial de mi investigación abarca el estado de Guanajuato y las entidades como son León, Guanajuato, Romita, Purísima, Cuerámaro, El Maguey, San Bernardo, ya que, bueno, aquí en mi estado la mayor parte es son estados que se dedican a la agricultura. Entonces llegan muchísimas personas a trabajar aquí al estado. Entonces dice, ¿qué son los derechos humanos? Se definen como las garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y grupos contra todo lo que amenace y afecte su libertad y dignidad. La ONU plantea que todos los seres humanos tienen derechos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos tienen las siguientes características. Se obtienen por el simple hecho de ser humanos. Están avalados por normas internacionales.
Se centran en la dignidad del ser humano, no se pueden ignorar ni abolir, son universales. Son interdependientes y están relacionadas entre sí. Son de obligado cumplimiento para los estados y los agentes estatales. Mm, 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 mm. Y también las fuentes de mi anteproyecto, pues fueron el marco teórico de investigación, pues fueron fuentes de información confiable. Investigué por ejemplo, en los boletines de mi estado de Guanajuato. Actualmente ya hay una mayor protección para los migrantes, para que tengan sus derechos no se vean afectados. Y por ejemplo, dice, Gustavo Rodríguez Junquera solicitó al gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Miguel Márquez, aplicar medidas precautoras que garanticen a los mixtecos la conservación o restitución de sus derechos humanos. En las comunidades de Barretos, La Arcilla, Vallejo, San José de los Sapos, Los Ramírez, Santa Ana del Cone y el Rancho Nuevo, al menos 1,200 personas, 60% menores de edad, laboran en la cosecha de pepino, cebolla y chile. Entonces, él señaló que el secretario de Desarrollo Social y Humano de la entidad, Héctor Jaime Ramírez Barba, debe coordinarse con la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Claudia Brígida Navarrete, a fin de recibir recursos federales para la construcción de albergues, guarderías y escuelas para los indígenas jornaleros. Y luego, este lunes, el procurador de los derechos humanos del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera, solicitó al gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Márquez Márquez, a aplicar las medidas precautorias. Entonces, lo que hacen con eso es que los jornaleros tienen enfermedades de la piel y del sistema digestivo, pues además viven hacinados y duermen en el suelo, en bodegas o en pequeños cuartos. Los niños tienen que estar con nosotros porque donde los dejamos. Son las palabras que dicen sus padres y pues los tienen que poner a trabajar. Entonces, esta es la situación. En las pesadas jornadas, niños mayores de 9 años ayudan a sus padres a llenar las arpillas de chile serrano, jalapeño y de pepinillos. Los niños menores de 9 años cuidan a otros más pequeños cerca de árboles, carreteras, tablas o cualquier objeto que les dé sombra. Polvo, lodo, sol, falta de calzado, ropa, agua potable y baños causan a los niños mixtecos enfermedades de la piel y del sistema digestivo. Entonces, la mayoría de los jornaleros indígenas son originarios de Cochoapa el Grande, Guerrero. Y la organización por el Consejo Nacional de Población y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el municipio más pobre de México, tienen que salir a trabajar y venir al estado de Guanajuato, donde son explotados unos 2,500 indígenas mixtecos. Entonces, se tiene que cambiar esta situación y este fue mi tema de investigación. Espero haya quedado bien. Discúlpeme, asesora, ya tenía muchísimos años que no exponía, entonces no sé si esté bien, pero bueno, este es el tema central del que yo me animé a hablar porque es un tema importante donde se ven violados los derechos de las personas más pobres y vulnerables, que en vez de apoyarlas y ayudarlas, hay una gente que se ve beneficiada de la explotación de estas personas. Entonces es importante eso, la difusión, el respeto y guardar la diversidad cultural, vivir en armonía todos, porque todos somos iguales, es uno de nuestros derechos, la igualdad. Entonces, pues, este fue mi tema, asesora. Muchísimas gracias y hasta luego.